Hoy vamos a ver lo que es la profundidad de campo y para ello vamos a utilizar un libro que es The Bare Bones Camera de Thomas Repple, que es con el libro que yo aprendí y que sirve para explicar de forma muy sencilla y muy didáctica los principios de la cámara fotográfica, tanto la distancia focal, la profundidad de campo como otros conceptos. Cuando hablamos de profundidad de campo, ¿a qué nos referimos? Toda imagen tiene un punto de foco crítico a partir del cual se extiende una graduación de elementos que están en lo que se considera un foco aceptable. Ese margen de elementos enfocados es lo que llamamos profundidad de campo. Puede ser mayor o menor dependiendo de una serie de factores, que son los que vamos a ver aquí. Antes de ver los elementos que afectan a la profundidad de campo, es importante tener en cuenta que la profundidad de campo no es igual delante del foco crítico que detrás. Es decir, si enfocamos en un sujeto, este sujeto siempre va a tener por detrás 2/3 enfocado en profundidad de campo y 1/3 solo por delante. Por eso, cuando tenemos varias personas en fila, a veces, enfocando en el medio, lo que nos puede pasar es que la persona de delante, como vemos en esta imagen, no esté enfocada y la de detrás sí. Luego vamos a ver ejemplos más prácticos para explicar este concepto, pero ahora simplemente quiero que tengáis en cuenta que la profundidad de campo no es igual por delante que por detrás del sujeto. Entonces, factores que afectan a la profundidad de campo. El primero de ellos es la distancia focal. A mayor distancia focal, menor profundidad de campo. Y a menor distancia focal, mayor profundidad de campo. Como podéis ver en estas imágenes, que él también lo ilustran del libro de cámara Bare Bones. Ahora quiero que veáis un par de clips. Aquí vemos una imagen grabada con una lente de 24 milímetros con una apertura de f2.8. En este caso podemos ver que el elemento enfocado es el primer objeto en el frente de la imagen y en esta otra imagen que vamos a ver a continuación está grabada a 70 milímetros. Obviando elementos como la compresión de la imagen y el ángulo, que cambia evidentemente de una lente a la otra, podemos ver cómo los elementos que están en segundo y tercer plano están mucho más desenfocados en una lente de 70 milímetros que en una lente de 24. Ambos casos con la misma apertura. Misma apertura, diferente distancia focal, mucho más desenfoque, por tanto menor profundidad de campo en la imagen con 70 milímetros que en la imagen grabada con 24. Ahora vamos a hablar de lo que es el segundo factor que afecta a la profundidad de campo, que es la apertura del diafragma. A cuanto mayor sea la apertura de diafragma, o sea, por tanto menor sea el número, f.2, f2.8, números bajos van a dar siempre menor profundidad de campo que números altos, como f11, f16, f22, en los cuales está más cerrado el diafragma. El hecho de que diferentes aperturas nos den diferentes profundidades de campo tiene que ver con cuestiones físicas, de cómo entran los rayos de luz, dependiendo del diámetro del diafragma, pero lo que sí es importante recordar es que cuando el número es bajo y por tanto el diafragma abierto, la profundidad de campo es menor. Y cuando el diafragma está más cerrado y el número es por tanto más alto, la profundidad de campo es mayor. Ahora vamos a ver unos ejemplos de lo mismo. Entonces aquí tenemos una imagen grabada a 70 milímetros, otra vez con el foco en el punto central de la imagen, y es interesante ver, por cierto, estos tres objetos que veis en el plano, tanto el del fondo como el del están a la misma distancia. El primero, el segundo y el tercero están todos a 50 milímetros, ¿vale? Pero podéis ver en esta imagen, que está enfocada en el punto central, que el elemento que está al fondo está menos desenfocado que el elemento que está delante. Esto es por lo que explicaba antes de la regla de los tercios, que los elementos que están por delante de la imagen hay menos profundidad de campo del elemento en foco que por detrás. Lo que se refiere a la apertura, que es lo que estábamos hablando. Bueno, aquí tenemos una imagen de 2,8 y aquí tenemos una imagen de 11, en la cual podéis ver, las dos están enfocadas en el mismo objeto, en el objeto central, pero podéis ver como el diafragma de 11 tiene mucho más foco, mostrando el elemento final, incluso casi en foco, tan en foco como el de en medio. El de enfrente está menos enfocado por las razones que acabamos de comentar. Pero en cualquier caso, importante recordar, diafragma 2,8, menos profundidad de campo que diafragmas altos como 11, 16, 22. Y por último, el tercer factor que afecta a la profundidad de campo es la distancia del sujeto o el objeto que estemos enfocando con la lente.
Si tratamos de enfocar elementos más cercanos a la cámara, vamos a tener menor profundidad de campo que si intentamos enfocar elementos más lejanos a la cámara. Aquí vemos un ejemplo en el cual estamos enfocando al primer objeto y vemos como el segundo y el tercero aparecen desenfocados. Sin cambiar ni diafragma ni distancia focal, podemos ver como al enfocar al objeto de en medio, el objeto de detrás, que está, recordemos, a la misma distancia que del primero o del segundo, el segundo y el tercero están a la misma distancia, podemos ver en este ejemplo cómo la profundidad de campo es mayor, está menos desenfocado el tercer objeto con respecto al segundo que de lo que estaba en la diapositiva anterior el primero con respecto al segundo y tercero. Y si por último enfocamos en el horizonte, podemos ver cómo ahora ya aparece el fondo también enfocado y como el desenfoque del objeto segundo es menor en relación a las diapositivas anteriores con los objetos que tenían delante. Por tanto, para resumir, si enfocamos a objetos que están al final o al fondo, vamos a tener mayor profundidad de campo que si tratamos de enfocar a objetos que estén más cercanos a la lente. Todo esto que venimos hablando de la profundidad de campo, al final lo importante es que tiene un uso narrativo, o sea, que con la profundidad de campo podemos dirigir la mirada del espectador. Es uno de los elementos más, como tenemos el encuadre, como tenemos la iluminación, que nos permite dirigir hacia dónde va esa mirada del espectador cuando ve nuestras imágenes. Entonces, si miramos este ejemplo, aquí tenemos un plano de un ramo de flores con un reloj detrás, en un caso enfocado y en otro desenfocado. Bueno, pues podemos entender una historia en la cual alguien le ha regalado a otra persona un ramo de flores y no sabemos por qué, mientras que en el otro ejemplo tenemos un ramo de flores y tenemos un reloj que nos puede indicar que alguien llega tarde a una cita, etc. O sea, estamos contando cosas diferentes en función de la profundidad de campo que tenemos dentro de una misma imagen. Y eso es importante a la hora de tener en cuenta el uso práctico de nuestra profundidad de campo y de las decisiones que tomamos, que tienen que ver, como hemos dicho antes, primero con la distancia focal, segundo con la apertura y tercero con la distancia del objeto enfocado con relación a la lente. Por un lado tenemos el diafragma. Cuanto más abierto esté el diafragma, menor profundidad de campo. Cuanto más cerrado esté el diafragma, mayor profundidad de campo. Por tanto, recordaros, números pequeños, diafragma abierto, poca profundidad de campo. Números grandes, diafragma cerrado, mayor profundidad de campo. Segundo elemento que afecta a la profundidad de campo es la distancia focal. 24 milímetros, 20 milímetros, grandes angulares, tienen mucha más profundidad de campo que teleobjetivos. 70, 100, 200 milímetros tienen mucha menor profundidad de campo. Y por último, el tercer elemento es la distancia del sujeto o el objeto que estemos enfocando con la lente. Si estamos tratando de enfocar elementos que están muy cercanos a la lente, vamos a tener menor profundidad de campo que si estamos tratando de enfocar elementos que están más lejanos a la lente. Y eso es todo lo que tenemos que saber para entender la profundidad de campo.